pasamos de un régimen subjetivo basado en la culpa a un régimen subjetivo basado en el criterio de irrazonabilidad, pero que en últimas termina siendo el mismo criterio subjetivo basado en la culpa, como por una especie de inercia conceptual, porque no hemos desarrollado entre nosotros la regla de la razonabilidad. Yo difiero profundamente de dicha apreciación. En últimas, la regla de la racionalidad o la razonabilidad o el análisis de contexto que se hace incompleto en el caso preciso que se está adjudicando ocurre en muchos otros áreas de práctica de la responsabilidad. Es decir, cuando se analiza la responsabilidad médica, cuando se mira el grado de preparación del médico que atiende la urgencia y se establece que son diferentes las conclusiones si se trata de un médico general, si se trata de un médico ginecólogo, neonatólogo, obstetra, atendiendo una situación de parto complejo. Es decir, yo creo que esas reglas no debería existir ese temor a que existiera como una especie de brecha de conocimiento que nos impida o les impida a los jueces especializados desarrollar el criterio de razonabilidad. Ahora, lo cierto es que esa posición, Sergio, de acuerdo con la cual todo cambia para que todo siga igual, basado en la culpa, yo creo que no se compadece con la intención expresa del proyecto cuando dice que no se hará ninguna revisión al concepto de culpa previsto en el Código Civil, por lo menos en la relación original del proyecto. Es así esa mención expresa, que opiné que era innecesario porque en realidad nunca se había practicado en las decisiones judiciales que se apelara al criterio del Código Civil. Pero por otro lado, el criterio de razonabilidad no es menos incierto, doctor Sergio, que el criterio derivado de, por ejemplo, la esmerada diligencia de un hombre juicioso en sus negocios más importantes. También digamos que es un sistema de referente extrajurídico, también como la razonabilidad, de manera que no debería suponer eso una traba en cuanto a la posibilidad de admitir este derecho como regla de responsabilidad. En cuanto al argumento según el cual es indebida la formulación del proyecto de ley cuando dice, a propósito de la naturaleza de la regla de discrecionalidad, de si es un mandato de abstención, en que solo en caso de que se viole la ley y que por esa vía se llegue a una aporía, porque entonces siempre supondría la violación de la ley porque es una especie de revío eterno, yo creo que esa interpretación no es razonable. Es decir, por esa vía se llegaría a una interpretación imposible de cualquier figura jurídica que suponga la ausencia de un referente normativo. Es decir, es un poco el mismo debate que se surte en el derecho administrativo entre facultades regladas y discrecionales. Entonces hay unos que dicen no hay ninguna facultad discrecional, todas son regladas, porque incluso cuando hay facultad discrecional tiene que haber una norma que lo prevea, luego todo es reglado. Es decir, es una interpretación que es formalmente válida, pero que es irrazonable desde el punto de vista jurídico. Entonces, cabría legítimamente la interpretación de acuerdo con la cual era la regla de discrecionalidad cuando se viola la ley, por supuesto, tratándose de leyes diferentes a aquella que prevé el propio principio de vigencia. Esos son mis comentarios iniciales, doctor Sergio. Muchas gracias en todo caso, felicitaciones y a la comunidad por magníficas presentaciones. Gracias, doctor Polani. No, que el doctor Polani es la doctor. Fíjense, claro, por supuesto, todas estas críticas admitirían, no sé si la expresión sea agresiva, pero contraexplicaciones desde la óptica de qué es razonable y qué no. Pero es que lo que no podemos perder de vista es el momento tan bueno en el que estamos. El proyecto no ha sido aprobado. Es un poco estas críticas lo que procuran es tratar de sacar la discusión desde el proyecto mismo para evitar tener que dar la discusión a costa de cada persona que va a la administración de justicia a que le apliquen a uno una interpretación y otra interpretación. Entonces sabemos que en temas de responsabilidad civil existe además una enorme proclividad a que las discusiones doctrinales lamentablemente se hagan, más que doctrinales judiciales, perdón, se hagan a costa de los derechos de las víctimas que acuden a la administración de justicia. Entonces un poco el mensaje que se da es, si hemos identificado esos problemas ahora que el proyecto está en primer debate, claro que podemos discutir que si el tema circular es razonable o no jurídicamente, bueno, habrá posturas, ¿correcto? Pero si desde ya podemos decir, por ejemplo, que en
ese análisis de la violación de la ley no puede ser un pretexto para hacer un análisis de diligencia. Si una regla discrecional no tiene sentido, pues bienvenido, eso es un poco la propuesta, es clarifiquémoslo desde ya, momento en el que el proyecto está en discusión en primer debate, para evitar que esta discusión llegue a una etapa ulterior cuando ya el proyecto está aprobado y surjan esas interpretaciones. Por más de que uno podría tratar de darle manejo a varias de las críticas que se hacen, a otras no, pero tanto, por ejemplo la de los deberes indelegables. Ahora, dicho eso, sí quisiera hacer un comentario adicional sobre el tema de los estándares de conducta, como por ejemplo el del hombre razonable, el buen hombre de negocios, etc. Una de las grandes preguntas que queda, y no la reflexión del proyecto, sino la reflexión de la culpa en general, es si conviene mantener esta idea de los varios estándares de conducta, un poco copiándome de tu expresión de los buenos. Se debe mantener esa idea de los estándares de conducta, porque los estándares de conducta nos llevan al terreno, para algunos bueno, para otros peligroso, de estos conceptos jurídicos masivos o nociones jurídicas indeterminadas, en donde llenarnos de contenido, claro, es una tarea del juez, pero puede llevar a que en últimas estemos haciendo una especie de separación enorme de criterios que a la hora de la verdad lo único que aportan es confusión. Fíjense que usted menciona varios criterios, pero a la hora de la verdad la mayoría de ellos se basan en unas reglas de conducta estandarizadas que de pronto lo que ameritan es quitar la idea del estándar de conducta y poner unas reglas de conducta específicas, predefinidas. Ahora, esto es una discusión que tiene tanto el largo como el ancho, la abolición de los estándares de conducta que está desde los más prácticamente, ¿correcto? De manera que creo yo que, para sintetizar frente a sus comentarios, dos temas. Primero, por supuesto que muchos podrían tener contracríticas, pero estamos al momento perfecto para que desde el legislador se puedan resolver, para que no sean los justiciables quienes sufran las consecuencias de esas faltas de claridad o esos debates que se pueden dar, sobre todo en los aspectos más críticos. Y segundo, sobre los estándares de comportamiento hay que hacer una revisión de fondo, ya esto es de la doctrina de la responsabilidad civil, sobre si conviene mantener ciertos estándares, o si por el contrario, en lugar de seguir inventando los nombres como el hombre razonable, el buen hombre de negocios, el buen padre de familia, el buen profesional, la ley exartizador, todo eso en realidad nos ponemos a centrarnos en, bueno, espérese un minuto, todo ese cuento, ¿a qué parámetros elementales nos lleva? Y esos parámetros elementales, analizados a la luz de cada caso concreto, serán los que miden la diligencia. Eliminar ese tema de los parámetros de conducta que hay un montón y que en realidad pueden aportar más confusión, pero eso es una discusión. Sobre el argumento de acuerdo con el cual pasamos de un régimen subjetivo basado en la culpa a un régimen subjetivo basado en el criterio de irrazonabilidad, pero que en últimas termina siendo el mismo criterio subjetivo basado en la culpa, como por una especie de inercia conceptual, porque no hemos desarrollado entre nosotros la regla de la razonabilidad. Yo difiero profundamente de dicha apreciación. En últimas, la regla de la racionalidad o la razonabilidad o el análisis de contexto que se hace incompleto en el caso preciso que se está adjudicando ocurre en muchos otros áreas de práctica de la responsabilidad, es decir, cuando se analiza la responsabilidad médica, cuando se mira el grado de preparación del médico que atiende la urgencia y se establece que son diferentes las conclusiones si se trata de un médico general, si se trata de un médico ginecólogo, neonatólogo, obstetra, atendiendo una situación de parto complejo. Es decir, yo creo que esas reglas no debería existir ese temor a que existiera como una especie de brecha de conocimiento que nos impida o les impida a los jueces especializados desarrollar el criterio de razonabilidad. Ahora, lo cierto es que esa posición, Sergio, de acuerdo con la cual todo cambia para que todo siga igual, basado en la culpa, yo creo que no se compadece con la intención expresa del proyecto cuando dice que no se hará ninguna revisión al concepto de culpa previsto en el Código Civil, por lo menos en la relación original del proyecto. Es así esa mención expresa, que opiné que era innecesaria porque en realidad nunca se había practicado en las decisiones judiciales que se apelara al criterio del Código Civil. Pero por otro lado, el criterio de razonabilidad no es menos incierto, doctor Sergio, que el criterio derivado de, por ejemplo, la esmerada diligencia de un hombre juicioso en sus negocios más importantes. También digamos que es un sistema de referente extrajurídico, también como la razonabilidad, de manera que no debería suponer eso una traba en cuanto a la posibilidad de admitir
criterio como regla de responsabilidad. En cuanto al argumento según el cual es indebida la formulación del proyecto de ley cuando dice, a propósito de la naturaleza de la regla de discrecionalidad, de su mandato de abstención, en que solo en caso de que se viole la ley y que por esa vía se llegue a una aporía, porque entonces siempre supondría la violación de la ley porque es una especie de rendido eterno, yo creo que esa interpretación no es razonable. Es decir, por esa vía se llegaría a una interpretación imposible de cualquier figura jurídica que suponga la ausencia de un referente normativo. Es decir, es un poco el mismo debate que se surte en el derecho administrativo entre facultades regladas y discrecionales. Entonces hay unos que dicen no hay ninguna facultad discrecional, todas son regladas, porque incluso cuando hay facultad discrecional tiene que haber una norma que lo prevea, luego todo es reglado. Es decir, es una interpretación que es formalmente válida, pero que es irrazonable desde el punto de vista jurídico. Entonces, cabría legítimamente la interpretación de acuerdo con la cual era la regla de discrecionalidad cuando se viola la ley, por supuesto, tratándose de leyes diferentes a aquellas que prevé el propio principio de vigencia. Esos son mis comentarios iniciales, doctor Sergio. Muchas gracias en todo caso, felicitaciones y a la comunidad por magníficas presentaciones. Gracias, doctor Planilla. No, que la doctor Planilla es la doctora. Fíjense, claro que por supuesto todas estas críticas admitirían, no sé si la expresión sea agresiva, pero contraexplicaciones desde la óptica de qué es razonable y qué no. Pero es que lo que no podemos perder de vista es el momento tan bueno en el que estamos. El proyecto no ha sido aprobado. Entonces, un poco estas críticas lo que procuran es tratar de sacar la discusión desde el proyecto mismo para evitar tener que dar la discusión a costa de cada persona que va a la administración de justicia a que le apliquen a uno una interpretación y otra interpretación. Entonces sabemos que en temas de responsabilidad civil existe además una enorme proclividad a que las discusiones doctrinales lamentablemente se hagan, más que doctrinales judiciales, perdón, se hagan a costa de los derechos de las víctimas que acuden a la administración de justicia. Entonces un poco el mensaje que se da es, si hemos identificado esos problemas ahora que el proyecto está en primer debate, claro que podemos discutir que si el tema circular es razonable o no jurídicamente, bueno, habrá posturas, ¿correcto? Pero si desde ya podemos decir, por ejemplo, que en ese análisis de la violación de la ley no puede ser un pretexto para hacer un análisis de diligencia, si una regla de discreción no tiene sentido, pues bienvenido, esa es un poco la propuesta, es clarifiquémoslo desde ya, momento en el que el proyecto está en discusión en primer debate, para evitar que esta discusión llegue a una etapa ulterior cuando ya el proyecto está aprobado y surjan esas interpretaciones. Por más de que uno podría tratar de darle manejo a varias de las críticas que se hacen, a otras no pero tanto, por ejemplo, la de los deberes indelegables. Ahora, dicho eso, sí quisiera hacer un comentario adicional sobre el tema de los estándares de conducta, como por ejemplo el del hombre razonable, el buen hombre de negocios, etc. Una de las grandes preguntas que queda, y no la reflexión del proyecto, sino la reflexión de la culpa en general, es si conviene mantener esta idea de los varios estándares de conducta, un poco copiándome de tu expresión, de los buenos. Se debe mantener esa idea de los estándares de conducta, porque los estándares de conducta nos llevan al terreno, para algunos bueno, para otros peligroso, de estos conceptos jurídicos masivos o nociones jurídicas indeterminadas, en donde llenarnos de contenido, claro, es una tarea del juez, pero puede llevar a que en últimas estemos haciendo una especie de separación enorme de criterios que a la hora de la verdad lo único que aportan es confusión. Fíjense que usted menciona varios criterios, pero a la hora de la verdad la mayoría de ellos se basan en unas reglas de conducta estandarizadas que de pronto lo que ameritan es quitar la idea del estándar de conducta y poner unas reglas de conducta específicas, predefinidas. Ahora, esto es una discusión que tiene tanto en algo como en algo, la abolición de los estándares de conducta que está desde los más prácticamente, ¿correcto? De manera que creo yo que, para sintetizar frente a sus comentarios, dos temas. Primero, por supuesto que muchos podrían tener contracríticas, pero estamos al momento perfecto para que desde el legislador se puedan resolver, para que no sean los justiciables quienes sufran las consecuencias de esas faltas de claridad o esos debates que se pueden dar, sobre todo en los aspectos más críticos. Y segundo, sobre los estándares de comportamiento hay que hacer una revisión de fondo, ya esto es de la doctrina de la responsabilidad civil, sobre si conviene mantener ciertos estándares, o si por el contrario, en lugar de seguir inventando los nombres como el hombre razonable,
padre de familia, el buen profesional, la ley exartizador. Todo eso en realidad nos ponemos a centrarnos en, bueno, espérese un minuto, todo ese cuento, ¿a qué parámetros elementales nos lleva? Y esos parámetros elementales, analizados a la luz de cada caso concreto, serán los que miden la diligencia. Eliminar ese tema de los parámetros de conducta que hay un montón y que en realidad pueden aportar más confusión, pero eso es una discusión que tiene tanto largo como nada. Se dice que no aplica la regla de la discrecionalidad en casos de incumplimiento de cargas mínimas, que no aplica la regla de discrecionalidad cuando hay omisiones negligentes del administrador, que no aplica la regla de discrecionalidad como en unos escenarios que luego el proyecto no nos trae. Entonces la pregunta es, bueno, ¿se está derogando toda esa jurisprudencia y estamos en un margen de mayor discrecionalidad que el que traen esas sentencias? ¿O estamos en el mismo margen de discrecionalidad que ya se había hablado por parte de la Superintendencia de Sociedades y algunos tribunales de arbitramiento, simplemente que lo estamos recogiendo en un cuerpo normativo? Digamos que esa es una discusión adicional que me parece importante tener en cuenta, porque cuando uno empieza a decir, bueno, aquí me están aplicando regla de deferencia y yo voy a buscar cómo se ha interpretado, pues ¿puedo acoger esas decisiones o es que esas decisiones no coinciden con la manera como ya a partir del proyecto las voy a seguir? O incluso las decisiones son más claras que el proyecto. Incluso con las decisiones uno podría encontrar una solución más fácil que con lo que dice el proyecto. No sé si me explico, pero no solo si estamos mejor o si estamos igual, sino si eventualmente vamos a estar peor, ¿sí? Porque las decisiones al menos permiten, yo uso dos ejemplos, pero yo sé que hay un montón más, pero porque estos dos ejemplos para mí son muy llamativos. Pero si uno ve, por ejemplo, y compara Morogota contra Farmabrokers, uno entiende cuál es la filosofía que tuvo la superintendencia en ese momento al levantar discrecionalidad en una y mantenerla en otra. Entonces la pregunta es, ¿de verdad hacia dónde nos está llevando el proyecto? Ahora, es la oportunidad perfecta para que este defecto lo corrijamos y el proyecto nos lleve definitivamente a un escenario de mayor claridad. ¿Hay alguna intervención de profesor? Sergio, planteabas ahorita el tema de la discrecionalidad, hablando desde el punto de vista procesal, como cuándo entonces permitirle al juez meterse en esas discusiones. Y planteaban la posibilidad de hacerlo como en una etapa previa al proceso. La pregunta que yo me hago es si el juez se mete en esa etapa previa y decide, no, si voy a intervenir porque hay estas violaciones, ya ahí no estamos en sede de culpa y entonces ese otro proceso que se viene es que entonces dime. Sí, como un proceso para verificar el perjuicio. Porque es que listo, entonces le dicen, usted sí aplica la discrecionalidad porque no se violaron estas, entonces hagamos ya el proceso. Casi que ya le están diciendo, si yo le aplico la discrecionalidad ya resolví. Si por el contrario dicen, usted sí excedió las funciones, violó la ley, actuó de manera lo que sea, o como esté planteado en el proyecto, casi que le está diciendo, está clavado. Claro. ¿Cierto? Entonces, creo que, y por supuesto no soy el experto en estos temas, pero ese tema de la discrecionalidad habrá que analizarlo es también sin abandonar, creo yo, ese concepto del buen hombre de negocios o el concepto del hombre razonable o el que sea, porque, y tal vez lo discutí ahorita con el doctor Polanía, y es que ese hombre razonable o el buen hombre de negocios no se puede mirar es conforme a sus conocimientos, conforme a la experticia que tenga, sino que hay que analizar la situación en ese momento concreto, porque el lunes todos somos técnicos. Después de haber tomado una decisión y causados unos daños, pues es muy fácil decir, me culpo, porque es como consecuencia de esa decisión que se están causando unos daños. Lo que pasa es que hay que establecer cuáles son las circunstancias de esa sociedad en la que se está tomando la decisión, si es una sociedad que está en declive, si es una sociedad que está boyante, si es una sociedad que tiene un buen cuerpo de asesores, si es una sociedad... Todas esas circunstancias son las que van a permitir establecer si actuó de manera razonable y si hay discrecionalidad o no. Y creo que no, en mi concepto, y repito, no soy el experto, pero creo que no se podría desligar la una de la otra y mucho menos aceptar ese procedimiento previo, porque ya generaría de alguna manera una respuesta
respuesta a la situación. Sí, es una muy buena pregunta que se ha discutido mucho. Voy a responder más que desde las posturas que se han dado, desde la que yo creo que es la respuesta, y es: la etapa previa sí funciona si la regla de la discrecionalidad está bien estructurada versus el parámetro de negligencia. ¿Por qué? Y esto es tal vez el escenario donde funciona, justamente en el tema de la violación de la ley. Para ponerlo en los términos del proyecto, violación de la ley no es sinónimo de negligencia. Entonces, puede haber violaciones de la ley en donde, analizada posteriormente la violación de la ley a la luz de un criterio de hombre razonable, si se le da contenido a ese criterio, se observe que la violación de la ley ocurrió a pesar de la diligencia del administrador, ¿sí? No una violación dolosa, sino una violación, por ejemplo, que ocurrió sin culpa ni dolo. Eso es perfectamente posible. De hecho, es la distinción entre antijuridicidad y culpa, ¿correcto? De manera entonces que en la etapa previa se hace un análisis puramente objetivo de las hipótesis de hecho. Pero puede pasar que si efectivamente se rompe una de esas hipótesis, por ejemplo, el administrador violó la ley, entre al juicio de responsabilidad y en el juicio de responsabilidad se concluya si violó la ley, pero no lo hizo de forma culposa ni de forma dolosa, luego no tiene responsabilidad, ¿correcto? Lo que le da sentido a la etapa siguiente en el juicio de regla de la discrecionalidad. Pensarlo de otro modo lleva a que se confunda el criterio de diligencia con el criterio de discrecionalidad, porque dicen, no, claro, si usted lo que va a hacer es en un mismo juicio, verlo todo es porque es exactamente lo mismo. Y en ese caso entonces estamos optando por el primer enfoque de la regla de la discrecionalidad, que simplemente vamos a analizar la culpa conforme a un parámetro mucho más laxo. Es un enfoque, digámoslo, no diría válido porque no es la expresión, pero es un enfoque que se ha usado. Lo que pasa es que quienes defienden la regla de la discrecionalidad dicen que sus bondades en realidad para darle autonomía a los administradores desde el punto de vista de sus efectos económicos se dan es cuando se usa como regla de abstención, no cuando se le homologa como criterio de culpa. Es que la discrecionalidad podrá ser, por ejemplo, en aquellos eventos en los que, por la regla general, esa conducta sería entendida como culposa, pero para esa situación particular no alcanza a tener esa connotación y por lo tanto no había lugar. Pero eso es porque estás en el lado de la valoración de la culpa. Pero yo te diría, la situación típica en la que eso pasará es que una violación de la ley puede pasar si violó la ley, pero no violó la ley de forma culposa. Si lo sería el ejemplo de eso. Voy a pensarlo, pero digamos que ahí mi posición es, pues, desde la definición misma de culpa, como se ha construido los hechos generales de culpa, se ha entendido que la culpa es la violación de los reglamentos o el incumplimiento del deber general de conducta. Entonces ahí me parece un poquito complicado, pero digamos que es mi interpretación de la culpa, diferenciar la violación de la ley culposa o no culposa. Para mí el incumplimiento de la ley es una culpa en sí misma, pero digamos que lo que yo entendería ahí incluso es precisamente para eso no está la regla de la discrecionalidad. Por eso es que la regla de discrecionalidad solamente aplicaría en decisiones de negocios, porque finalmente cuando estamos en el escenario de una violación de una norma imperativa no estamos en el escenario de una decisión de negocios. Sí podríamos estar en el marco de una decisión de negocios si hay varias interpretaciones posibles a una regla, en el caso en el cual yo decido acoger una de las interpretaciones y no otra. Digamos que ahí uno podría decir, bueno, cuando yo, por ejemplo, interpreté la norma de una manera y no de otra, pues podría estar ahí en una decisión donde no habría una culpa porque no hay como tal, pues como una violación de una norma imperativa así tan claro, pero digamos que en los otros escenarios para mí el incumplimiento de la norma imperativa equivale a la culpa. La regla de la discrecionalidad la miraríamos es en el deber de diligencia, en las decisiones de negocios, pero a mí lo que me preocupa un poquito ahí es que la manera como se ha venido construyendo, que no sé si es la misma manera que se quiere incorporar en el proyecto, pareciera que no por los criterios que se han tenido en cuenta, pero al menos la manera como se ha venido construyendo la noción de la regla de la discrecionalidad, tanto por la doctrina colombiana como en las decisiones judiciales en que se ha analizado, es una posición que, si yo la asimilo con la posición del buen hombre de negocios, terminan siendo muy parecidas. O sea, en las decisiones de negocios yo reviso que las decisiones sean informadas, que las decisiones se tomen de buena fe, que las decisiones se tomen pensando en el mejor interés de la sociedad, que las decisiones no sean ilógicas. Y así he valorado yo la culpa, y por eso les traía un poquito el paralelo de, venga, cuando yo he hablado de culpa sin hablar de regla de discrecionalidad, ¿qué me ha parecido culpa? Y cuando yo he cogido la culpa de la regla de la discrecionalidad, ¿qué me ha parecido culpa? ¿Vieron alguna diferencia significativa
significativa, porque yo realmente, digamos que no analizo ninguna diferencia significativa entre lo que se ha juzgado cuando se juzga desde la óptica de la culpa y lo que se ha analizado cuando se analiza desde la regla. Pero sí veo un cambio que podría ser significativo en el proyecto y que me parece que vale la pena profundizar, y es que en el proyecto no se habla de todo este tema de decisiones informadas, se habla más de un tema de violación a la ley y de deberes de lealtad. Tengo un ejemplo para ilustrar una violación de la ley que se podría tramitar a través de la presunción de culpa, que en este momento trae el artículo 200 del Código Civil como fue reformado por la ley 222, lo hablamos ahora. ¿Qué pasa cuando los libros de contabilidad están indebidamente llevados? Este es un asunto que dentro de la división interna del trabajo corresponde al contador. Pero ante la ley, el mantenedor, el bookkeeper, que tiene los libros, es el administrador. ¿Verdad? Que ante la ley, quien responde por la indebida gestión de la contabilidad es el administrador. ¿Qué ocurre entonces? Que se presume que esa falla de la gestión de la contabilidad es culposa, se presume la culpa del administrador. ¿Qué ocurre? Que el administrador puede perfectamente desestimar esa presunción de culpa diciendo: no, mire, sí, a pesar de que ante la ley ocurre esto, la realidad es que el principio de confianza, eso, la contabilidad está en manos de una de estas grandes firmas mundiales de contabilidad. Es un asunto que escapa a mi conocimiento. Yo soy abogado, yo soy administrador, yo no soy contador, pero pruebo que hice toda la gestión necesaria para desestimar esa presunción de culpa. Ese podría ser eventualmente un caso. Ahora, me parece que eso no es confundible con los otros escenarios de decisiones negligentes en los que sí se puede controlar única y exclusivamente, mejor, se sustrae del control judicial única y exclusivamente lo relativo a las decisiones de negocio. Quería simplemente agregar otro ejemplo, aunque sé que cosas no son decisiones de negocios, doña contabilidad no es una decisión de No, y negocios. no solamente por eso, sino porque, digamos que mi posición ahí es que realmente ahí hay una responsabilidad por el hecho ajeno. Y lo que la norma me impone, la ley 222 en el artículo 23 me dice es: yo debo velar por el estricto cumplimiento de los deberes legales y estatutarios. Y velar porque se lleve la contabilidad de debida forma. Digamos que a mí, yo no violé la norma. Voy a dar otro ejemplo que de pronto es menos que complicado. la Junta diga: yo elegí al mejor administrador disponible, tiene 3 PhD, 2 MBA, y yo elegí el mejor, entonces la Junta por eso podrá decir: es que yo lo puse en las mejores manos. Mira este ejemplo que de pronto muestra lo de la etapa previa que es Morocco. Así no pasó en Morocco, pero simplemente alterando los hechos un poco. Ahí lo que sucedió es que el administrador no solicitó una licencia para poder adelantar el proyecto, porque si no estoy mal era de hecho. Entonces, ¿qué hace la superintendencia? Y aquí es lo voy a decir que hizo la superintendencia y cambio un poco para que vean el ejemplo. La superintendencia dijo: como viola la ley, voy a entrar a analizar su responsabilidad. Viola la ley, entro a analizar su responsabilidad. Levanta la regla de la discrecionalidad, dice: violó la ley, ya no tiene ese privilegio especial de que yo no lo mire, lo voy a entrar a mirar. Pero resulta que las circunstancias del caso concreto podrían explicar por qué no solicitó la licencia. La diligencia nos dice que hay que analizar la decisión, incluso usando el criterio de razonabilidad, lo que habría hecho un hombre razonable situado en las mismas circunstancias. De repente, esto no fue lo que pasó en el caso, pero de repente en ese juicio subsecuente encuentra que, a pesar de que nominalmente violó la ley y tocó levantar la regla de la discrecionalidad, no responde porque no fue negligente, porque a la luz de las circunstancias del caso existía razonabilidad en que no solicitara la licencia, ¿correcto? Entonces se ve cómo la etapa previa puede funcionar con la etapa posterior. Ahora, esto tiene una crítica enorme que participar, y es que no estoy hablando de decisiones de negocios, ¿sí? Cualquiera diga acá, no, estoy hablando de una decisión formal jurídica, eso no es regla de la discrecionalidad. Habría otros ejemplos, pero nos podemos quedar acá, que es el de en qué asiento contable o a qué, más bien a qué cuentas llevo un determinado registro, que eso parte de discrecionalidad. La administración puede ser una decisión de negocio, pero con eso puede terminar violando la ley. Entonces ahí pueden tener un ejemplo de decisión de negocio que entra levantando reglas de la discrecionalidad porque aparentemente viola la ley, pero cuando se analiza la negligencia se encuentra que no hubo negligencia. Son complejos. Y también será distinto no llevar los libros a llevarlos más a... Sí, claro. Pero fíjate que, bueno, de pronto porque yo estoy sesgado, pero la etapa previa sí funciona para dar ese análisis preliminar. Lo que yo pensaría es que con esa etapa previa, si se aplica bien la regla de la discrecionalidad, un alto porcentaje
definían en esa etapa previa. Como pasó con la mayoría de los de la super, que sin que exista una etapa previa, se fueron cayendo sin entrar a las consideraciones de daño. La etapa previa de realidad 5 añitos. ¿Por qué desconfías tanto? Hay un tema que sucede hoy, que lo vemos hoy, y es el tema de las medidas cautelares, por ejemplo, por parte de la superintendencia. Así que cuando se analizan las medidas cautelares que tienen una etapa muy inicial del proceso, se resuelve de pronto. Y si uno revisa todos los autos que están resolviendo medidas cautelares, esos los cogieron y los pusieron en la sentencia. Pues realmente, entonces, así que el análisis de la culpa también se está haciendo desde una instancia muy preliminar hoy. No nos palabras mejor que hacer. Yo quería preguntar si usted no cree que en esta capacidad de negociación de la exoneración de responsabilidad por parte del administrador con la sociedad como forma de atraer talento, no se debe haber también previsto una causal de derecho de retiro para el minoritario que votó en contra de esa decisión, porque es que en otras posibilidades como la transformación de las sociedades o la fusión se prevé un derecho de retiro, pero en un cambio de exoneración de responsabilidad con un monto de minoritario no se tiene previsto la facultad de retirarse. En mi opinión, el derecho de retiro ya está previsto. Es decir, es la manifestación negativa del derecho de asociación. Yo tengo derecho a asociación con quien quiera y no está asociado con quien no quiera. Hay unos mecanismos previstos, se tiene que ejercer el derecho de preferencia, se tiene que ofrecer las acciones, se tiene que hacer una valoración. Digamos que nadie está obligado a quedarse en una sociedad en la que no quiera estar. Pero yo creo que esa solución ya existe. Una pregunta. A ver, ya hemos pasado por varios proyectos de ley. Lastimosamente, cada vez se va mutilando un poquito más. En estos días discutía con el doctor Reyes Villamizar la posibilidad de no limitar la responsabilidad de un administrador vía estatutaria, pues está prohibido por ley la limitación, pero de cierta forma crear un reglamento dentro de los estatutos que permita establecer como una ruta para el administrador. Él decía que de todos modos eso terminaba siendo limitar la responsabilidad del administrador. Pero se me ocurre ahora con el tema de conflicto de minorías, que es una de las preocupaciones más grandes que tiene la Superintendencia de Sociedades en este momento, la simetría que hay entre las partes en una sociedad, es qué posibilidad habría, si se sigue postergando este tema de la aprobación de estos proyectos de reforma a la ley de sociedades, de incorporar acciones como la acción derivada dentro de los estatutos para resolver esos problemas. Ese tema específico de la posibilidad de llegar por una vía indirecta a los efectos prácticos de la acción derivada fue analizado en la sentencia de GITEC y se llegó a la conclusión de que el juez no puede hacer eso. Una acción judicial es un asunto de orden público, es un asunto que no se puede tramitar o disponer libremente por las partes, es un asunto que está perfectamente reglamentado porque hace parte del orden público procesal y eso no. Y la conclusión a la que se llegó es, mire, a pesar de que tiene toda la razonabilidad, con la existencia actual de la acción social, que no está configurada en la acción individual, no es posible tramitar estas pretensiones. Se tiene que tramitar a través de una acción derivada, pero la acción derivada no se la puede inventar el juez en un fallo. La acción derivada tiene que prever el legislador y precisamente por eso está previsto. Entonces yo creo que esa posibilidad de llegar a una acción derivada o los efectos prácticos de una acción derivada por vía contractual directamente con el administrador o por otra vía estatutaria no la veo factible. Muchísimas gracias, señor presidente, a cerrar oficialmente el acto. Muy amables por permanecer en este turno de fuerza.